Bienvenidos al Jardín de los Presentes. Bienvenidos a este nuevo podcast en el que intentaremos reflexionar sobre los desafíos de la educación y el ejercicio del rol docente en este nuevo contexto político de la Argentina. En nuestro país, la educación no siempre fue entendida como derecho con el alcance que hoy tiene. Para que esto fuera posible, tuvieron que suceder muchas luchas y procesos. Desde la sanción de la Ley 1420 en 1884, Ley Avellaneda en 1885, Ley Laínez 1905, se consolida en la historia de nuestro país un modelo de sistema educativo plasmado y garantizado en cuerpos jurídicos, que con el devenir de los años tuvo reformas y nuevos alcances. La Ley de Educación Nacional, sancionada en el año 2006, continúa con los preceptos claves de gratuidad y universalidad de la educación, extendiendo la cobertura obligatoria desde el jardín de infantes hasta los estudios secundarios. Pese al sustento legal y jurídico que tiene, la educación es un espacio político fuertemente condicionado por los modelos de Estado y los gobiernos de turno. La escuela es un lugar donde todos y todas transitamos, habitamos y construimos. Y adivinen qué, otra vez se avecina un nuevo cambio de modelo de Estado, en este caso anarcoliberal. Y allá vamos. Sería necesario decir solamente que es un derecho, porque hay ley y punto. Pero vamos por esos que saben. Antes todo se hacía con los puños, ahora la fuerza está en el saber, más que en los puñetazos. Claramente el contexto social, histórico y político en el que estuvieron estos pedagogos fue otro, pero es interesante detenerse y escuchar cómo en el presente vuelven los mismos términos: libertad, independencia, colonia. Era no formatear cerebros que fueran capaces solo de escupir conocimientos predeterminados, sino mentes muy flexibles con capacidad de pensar. Acá hay algo que también está siempre vigente en la historia educativa: la capacidad de pensar. En esta línea, el pensamiento y la educación son los pilares de la construcción de una nación independiente y soberana. Pensar y educarse como pueblo latinoamericano o americano europeizado parece haber sido la disputa entre las opciones vigentes. Claramente sabemos cuál de estas dos posturas prevaleció en Argentina. ¿Civilización o barbarie? Sí. Docentes estadounidenses, modelos educativos importados, negación y exterminio de la identidad cultural de los pueblos nativos, y todo aquel o aquella que no se ajustara a los cánones de la civilización. Otro término que se repite: liberal. La generación liberal de 1837, en la que Esteban Echeverría propiciaba la educación para la democracia, como forma de ser verdaderamente libres, y a la vez que otro de sus integrantes, Domingo Sarmiento, planteaba la paradoja de al mismo tiempo excluir a los sectores populares. De esta época cabe resaltar lo dicho por Mariano Moreno, que lamentablemente mantiene plena actualidad. Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. El objetivo de la educación, hacia donde se orienta, tiene una intencionalidad política que deriva del modelo de Estado vigente. Educar para construir a la nación, para fortalecer la democracia, para la liberación o bien para la subordinación. Puede decirse que son algunos de los nortes hacia donde estuvo orientado el sistema educativo argentino. El mejor sistema educativo posible es uno donde cada argentino pague por sus servicios. Esto es así, no es debatible. Educar, por lo tanto, es un hecho eminentemente político. Es una apuesta a la construcción de un presente y un futuro. Y acá retomamos la noción de educación como derecho. Pablo Pinó sostiene que el otro, el alumno, no es un sujeto incompleto, un futuro peligro social o un portador de intereses, sino alguien que posee ciertos derechos, con derecho a ejercerlos, ampliarlos y sumar nuevos. Entendemos entonces que la función de la educación es brindar herramientas, experiencias, saberes, estrategias. Para llevarlo a cabo, la educación debe ser entendida como un derecho que da derechos. Pensar en el futuro de otros, vinculándose en el espacio del aula, no puede pensarse como un ejercicio de transferencia de conocimiento, tal como Freire cuestionó a la educación bancaria.
En estas idas y venidas de los modelos de Estado que se vienen desarrollando en Argentina, estamos hoy en un momento donde se cuestiona el sentido político del acto de educar. Parece entonces que estas son nuestras nuevas malas palabras: adoctrinamiento, ideología, y vaya a saber cuántas otras se vayan a sumar. ¿Qué es el adoctrinamiento? ¿De qué se trata esto de deformar la cabeza de la gente? Como argentinos, ¿no habíamos escuchado algo ya parecido? Lo triste de estas palabras es que son parte de un discurso en la época de la dictadura. El respeto que debemos a los alumnos y el fomento de su desarrollo del pensamiento crítico en sus propios contextos es lo que motivó a la escuela nueva. Las ideas expresadas por los pedagogos latinoamericanos, que tanto nos invitan a pensar a la educación como una herramienta de transformación social, como un motor para la reducción de las desigualdades sociales, con la mirada y el norte bien puesto en la construcción de una sociedad justa para todos y todas, no son letra muerta. Esta apuesta política de la educación como motor de justicia social son repensados y traídos nuevamente a debate por autores como Pablo Pineau o Giraud. ¿Deformamos la cabeza de la gente si nuestro trabajo invita a los alumnos a repensar y construir nuevos soportes de anclajes que posibiliten su acceso a nuevos lugares en lo social, lo cultural y lo político, propiciando la conexión con los entramados sociales que les garantice el ejercicio pleno de sus derechos, tal como propone Pablo Pineau? Mucho más preciso en esta intencionalidad política es Freire, cuando en la relación con los estudiantes nos propone como docentes acompañarlos a que lleguen a ser críticamente conscientes de la realidad personal, de tal forma que se llegue a actuar eficazmente sobre ella. Hablar de democracia es compartir sus valores, transmitir saberes emancipadores y apuntar a ejercitar un rol activo de ciudadanos en la escuela que tanto valoriza Mariu. Ejercitar una pedagogía de la elección conlleva claramente un ejercicio docente activo de transmisión de ideología. Henry Giraud propone combinar el lenguaje crítico con el lenguaje de la posibilidad, revelar cuáles son las oportunidades para la lucha y reforma democrática en el trabajo cotidiano de las escuelas, en esto que llama pedagogía de la frontera. Nos invita a buscar y desarrollar formas de transgresión a partir de las cuales sea posible desafiar y redefinir los límites existentes. Nombra a los docentes como intelectuales transformadores, es decir, además de su formación científica, marca un compromiso por la lucha de un mundo más justo. Freire decía: es la naturaleza misma de la práctica educativa la que conduce al educador a ser político. Pero cuidado, ideología es otra mala palabra con la que se está señalando hoy a la educación. Hoy se habla de profundos ajustes fiscales, de dichos, entredichos y desmentidas respecto a la continuidad de la gratuidad de la educación. El término voucher es otro de los ejes de campaña que preocupa en cuanto a la continuidad de la escuela tal como la conocemos. Porque si bien ya transitamos modelos de estados neoliberales que llevaron a un achicamiento del presupuesto destinado a educación, hoy se piensa desde los sectores políticos dominantes a la educación con estrategias de administración financieras propias del mercado, que a nuestro entender nada tienen que ver con el fin mismo de educación en cuanto derecho humano. ¿La educación sexual integral? Absolutamente, es un mecanismo por el cual lo que se hace es... El siglo XXI es el siglo donde los países que más han avanzado lo han hecho en base a inversiones sistemáticas en educación. En nuestro país, el liberalismo va en sentido totalmente contrario. Nuestra labor docente, entonces, presenta un desafío en la búsqueda constante de dar sentido a la función de educar, amar y respetar lo que hacemos. Sin duda seremos atravesados por distintos gobiernos y cambios al rol de educadores que ello supone. No obstante, sabemos firmemente que la educación es un derecho básico de todos los niños, niñas y adolescentes, ya que proporciona habilidades, capacidades y competencias necesarias para ejercer plenamente sus derechos y salir de la pobreza. La educación es un fin en sí mismo. La educación no puede ser tratada como mercancía, atada a la ley del mercado. La educación es una forma de vivir la vida.